Alguien anda por ahí y se sube a la vuelta completa. Y estamos recibiendo en la vuelta completa a Gustavo Córdoba, consultor y analista político, director de SUAN Córdoba. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Víctor Mastrangelo y Luis Brustein te saludan. Víctor, Luis, un placer. Buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes, Gustavo, muchísimas gracias por atendernos. Tenemos acá con nosotros el trabajo que publicaron ustedes, el informe de mayo, en el que se hacen una pregunta que yo la verdad que me gustaría empezar por acá, para ver si pudieron encontrar la respuesta a esta pregunta que ustedes mismos se hacen, y es, ¿dónde está la osadía en la política argentina actual? ¿Pudieron encontrar la respuesta a eso? Sí, es la ausencia de osadía lo que se verifica, ¿no? Básicamente el temor a confrontar con el presente. Hay una dirigencia que pareciera que tiene mucho para perder, entonces son todos muy conservadores respecto al status quo, y mientras tanto, bueno, va la vida de millones de argentinos que la están pasando cada vez peor, ¿no? Ese es un punto interesante, porque además esa falta de osadía genera, a mi criterio, la falta de incentivos para incluirse electoralmente, que hemos visto como un fenómeno en todas las votaciones que hubo este año, en todas las elecciones en las provincias y en Capital Federal, que ha mermado de manera significativa la participación electoral. Evidentemente estamos ante un síntoma que indudablemente califica como un mensaje directo al corazón del sistema político argentino, y del cual nadie se hace cargo. ¿Ustedes pudieron percibir, tanto en este trabajo como en otros que han venido haciendo, que ya el hastío, la falta de credibilidad de gente va superando lo que es directamente los políticos para entrar o acercarse a un cuestionamiento del sistema como incapaz de dar respuesta a sus problemas cotidianos? Bueno, eso es evidente, porque además, fijémonos quiénes son los que van a votar. Ese 50% que está concurriendo a votar son los que de alguna manera, directo o indirectamente, están vinculados a la grieta. Los que se están ausentando son aquellos que la están pasando muy mal y que encuentran poco o nada de respuesta o contención en el sistema de representación actual. Entonces ahí vale la pena preguntarse si no es un acto celebratorio del voto no obligatorio lo que estamos viviendo en estos momentos, ¿no? Porque tenemos un porcentaje de participación, si nosotros miramos democracias como la estadounidense o Chile, que son un reflejo de voto voluntario, y estamos en porcentaje de participación semejante o equivalente a lo que ellos tienen. Y esto es preocupante porque nosotros tenemos una doble legitimación de la democracia. Uno, el acto formal, ¿verdad?, de concurrir a votar. Y segundo, los porcentajes, que sabemos muy bien, más allá de que en los últimos tiempos ha venido decayendo respecto del 83 esta parte, que tener entre un 60 y un 70% de participación está bueno. ¿Qué decir entonces de algunas elecciones en donde este año hemos tenido el 47%, como en la provincia de Santa Fe, o apenas un 52% en la Capital Federal, ¿no? Hay quienes dicen que, analistas que dicen que un gran porcentaje del pueblo ya abandonó a Javier Milei. El problema es que no encuentran por quién sustituirlo. ¿Ustedes perciben algo de eso también? Sí, claro. Evidentemente que en la representación hay sectores que votaron por Milei y que hoy no están sufragando ni por Milei ni por nadie. Eso es una conclusión evidente. Además, entender también que no todo el votante de Milei tiene las mismas características, ¿no? En términos de zonas o de geografías, no es lo mismo el votante de Milei antikirchnerista que hay, por ejemplo, en esta última etapa en Capital Federal, del votante de Milei en el interior profundo de la Argentina, donde hay capas y capas de votantes que entre sus principales características no está el de ser antikirchnerista. Así que sí, ese votante es hoy un objeto de deseo desde el punto de vista electoral, porque además hay que pensar en estos términos. Vamos a suponer, al principio de la democracia argentina del 83 para acá, el votante argentino promedio era un votante muy previsible, ¿no? Un votante que en el bipartidismo ideal votaba desde concejal a presidente a una lista determinada, lista 2 del peronismo, lista 3 de los radicales, ¿no? Ese votante hoy es mucho más complejo, pasaron cosas en el medio,
Entonces hoy podemos tener un votante que vota presidente en una dirección, gobernador en otra, intendentes en otra y concejales en otra. Ese votante hoy es disputado desde las redes sociales, es disputado desde los algoritmos, es disputado desde el conocimiento tecnológico, pero no hay una correspondencia en la política tradicional, que pareciera no entender estos cambios, esta evolución del votante, y añora esa época donde el votante era mucho más sumiso que hoy, ¿no? Yo creo que ha habido un cambio muy significativo. El problema es que nuestras dirigencias están un poquito, yo diría, por un lado, con una falta de actualización respecto a estos temas, y además enfocándose en temas que son, a mi criterio, secundarios, que tienen mucho más que ver con el ego de la política que con los problemas de la gente. Y eso vos lo analizás como un tema de falta de capacidad, de mirarse demasiado el ombligo, o de que la propia dirigencia no termina de comprender demasiado qué es lo que está sucediendo con la Yo me inclinaría sociedad. más por esta última mirada, ¿no? Porque ha cambiado el lenguaje, ha cambiado la caracterización de los entornos tecnológicos, las redes sociales han supuesto un cambio brutal de las reglas de juego de la política. Hay cosas que transcurren, por ejemplo, si vos a un político tradicional le preguntás si sabe lo que es hacer ratio, lo más seguro es que te responda que no. Si se lo preguntás a un chico que es especialista en redes sociales, sabe al toque lo que significa. Que te diría, para el político tradicional hacer ratio en las redes sociales es el equivalente a llenar una plaza. Claro. Entonces ahí vos te das cuenta del nivel de incomprensión desde el punto de vista del lenguaje que tiene la política respecto de nuevas generaciones de votantes, que además, si faltase algún elemento, son mayoritarios a la hora de la movilización electoral. Si bien en el padrón tienen un peso determinado, cuando vos ves a los que realmente van a votar, el voto de los menores de 30 años es el que define o el que termina definiendo una elección, ¿no? Entrando un poquito ya más al informe de mayo 2025 que elaboraron ustedes, hacen una pregunta que tiene una respuesta muy contundente, ¿no? Ustedes preguntan si el gobierno de Javier Milei está cada vez más autoritario. Y un 64,2 responde que sí, que está cada vez más autoritario. Pareciera que los únicos que no lo perciben, o que en realidad les gusta que esté más autoritario, es el núcleo duro, el 33%. Bueno, para darte un poquito más de panorama a ese dato, te voy a ampliar, por ejemplo, ¿quiénes son los que están en desacuerdo con que Milei está cada vez más autoritario? Que uno podría suponer son los que defienden la posición del gobierno, ¿no? Claro. Tienen de 16 a 30 años, son mayoritariamente varones. Más varones que mujeres. Votaron en segunda vuelta casi en un 66% a Javier Milei. Es decir que el dato, 1 de cada 3 votantes de Milei en el balotaje están de acuerdo con la idea de el creciente autoritarismo de su gobierno. Es un dato más que significativo. Inclusive te diría, si lo analizamos por voto de primera vuelta, la mitad de los votantes de Bullrich son los que en definitiva consideran que el gobierno está cada vez más autoritario. Y es una clave esto que denota de algún modo un nivel de preocupación por la falta de apego a las formas que tiene este gobierno, ¿no? A las formas y el fondo. Es como que el gobierno le propone a la sociedad argentina en un vértigo muy loco que no importan las formas, sino que importa el objetivo final. Y a mi criterio, bueno, yo creo que vaciar a una democracia de contenido político es lo que está haciendo hoy el gobierno. Desde la persecución a los que opinan distinto, desde la idea esta de que van a utilizar recursos públicos para perseguir a los que de alguna manera desestabilicen, entre comillas, ¿no?, la posición de un gobierno. Sí. Claro, no fue el caso de la Argentina, que no venía de procesos democráticos con continuidad antes del 76, pero sí podemos hablar, por ejemplo, del caso de Uruguay, que había también un menosprecio desde otros sectores por lo que le llamaban las libertades burguesas. Parece que acá estuviera empezando a suceder un fenómeno similar, pero desde la ultraderecha, desde la derecha, digamos, ¿no?, donde las formalidades no importan, es secundario, lo que importa es el objetivo. Claro, el problema es que en este contexto, bueno, millones de personas la están pasando mal, el gobierno pretende que nadie informe de que la estamos pasando mal,
por eso ha cambiado de enemigo. Antes era la casta, ahora se mira al espejo y se reconoce casta, entonces dice, tenemos que cambiar de enemigo, y la han emprendido contra el periodismo. Exacto. Pero no deja de ser también un formato en donde el gobierno trabaja para que no se hable de los temas centrales, ¿no? De los problemas reales de la Argentina, que es la economía, la falta de dólares genuinos, no financieros, porque creo que ahí está el gran problema del gobierno, que no llega a tiempo para el momento electoral. Entonces simula un escenario en el cual las malas noticias están prohibidas, donde hay determinadas noticias, a nivel, por ejemplo, a nivel mundial, que no llegan a los medios tradicionales argentinos o más potentes. Uh-huh. Te enterás de algunos temas de manera marginal y no sé, hasta por ahí nomás. Ese es el verdadero cariz que hoy tiene la comunicación de un gobierno que, fíjate, ha cambiado la metodología. Antes de alguna manera trataban de contenerlo a Milei, pero descubrieron que era una tarea imposible. Entonces hoy, ante cualquier exabrupto, fíjate el papel triste y lamentable del ministro de Economía, que no tiene más nada importante que hacer que pelearse con Darín públicamente, Uh-huh. para apoyar los dichos del presidente. Es realmente una cosa que yo en mi vida había visto. Vos decías que ahora eligió como enemigo a los periodistas, y ustedes hacen una pregunta en referencia a eso en el trabajo. Si le preguntan a la gente si está de acuerdo con la afirmación de que los periodistas son mentirosos, extorsionadores, ensobrados, etcétera, afirmaciones que suele hacer el presidente. Y acá hay un 53,2% que está en desacuerdo con esto, es decir, no considera que los periodistas sean esto, pero un 44,9%, casi un 45% que sí, que está de acuerdo. Ahora, si eso hay forma, ustedes pudieron desglosar ese número, a ver, cuando la gente dice estoy de acuerdo que los periodistas son unos ensobrados, unos mentirosos, etcétera, ¿de quiénes está hablando? Votantes de Milei en su gran mayoría, o casi en su totalidad, núcleo duro. Uh-huh. Y ahí tenemos un problema, porque fijémonos, por ejemplo, lo que ha pasado con el PRO, ¿no? El destrato y la humillación al que han sometido al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y de manera indirecta con todos los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires, y después habla de que van a ir juntos en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Fijémonos esta suerte de síndrome de Estocolmo que tiene gran parte de la política y que también tienen algunos sectores periodísticos, que son maltratados por el gobierno, pero a la postre terminan siendo no solamente funcionales, sino voceros del gobierno. Uh-huh. Es como una especie de tercerización de lo que el gobierno en términos políticos debiera decir, pero lo dicen algunos medios de comunicación y algunos periodistas. De hecho, lo que nosotros hemos descubierto es que cuanto más cercana es la posición del periodista respecto de la política del gobierno, mayor imagen negativa tiene. Ahí están, por ejemplo, la imagen de Majul y de Johnny Viale como los prototipos, digamos, de esta cercanía con el gobierno y de mayor negatividad. Uh-huh. O sea que si bien los que están de acuerdo, es decir, este 45% es mayoritariamente votantes de Milei, los que piensan que los periodistas son mentirosos, etcétera, etcétera, hay una gran mayoría que piensa que, digamos, que estos periodistas que actúan como voceros del gobierno son quienes dejan mal parada al oficio, digamos. Correcto, y convengamos que está bien, el oficio del periodismo hoy está atravesado de una crisis importantísima. Yo diría que la más que se me viene a la mente primero es, antes el periodismo era dador de reputación y hoy es objeto de reputación. Fíjate que antes, capaz, 20 años atrás, no se nos hubiera ocurrido medir la imagen pública de una treintena de periodistas argentinos. Claro. Hoy sí. Ese es un cambio brutal de contexto, ¿no? Uh-huh. La verdad que sí, que ha cambiado claramente ese panorama. Y en cuanto a los ataques a la libertad de prensa, si el presidente ataca a la libertad de prensa, ahí sí hay un núcleo mayoritario que considera que sí, que efectivamente está atacando a la libertad de prensa el presidente. Y es paradigmático porque, a ver, pensando en términos conceptuales, la relación entre la política y la mentira no es una relación simple. Es una relación desde el principio de la vida misma
ha estado implicada la mentira con la política, ¿no? Desde el principio. Pero hay gobiernos que tienen una especialidad en mentir, que tienen maestrías en fake news, y el gobierno de Milei me parece que es uno de ellos. Digamos, con la última fake news que hicieron o usaron en la campaña electoral, que se mofaron directamente de Macri, salieron a criticarlo diciéndole que no te bancás una licencia de la libertad de expresión. Así la calificaron a la mentira política utilizada para causar un daño electoral irreparable, ¿no? Esto es lo grave, que no tienen límites, y además pareciera que en la República no hay fiscales, ¿no? Que la justicia está como al óleo, como dirían, ¿no? Así que es preocupante, porque algunos aspectos de este gobierno, que en principio se había anunciado a sí mismo como liberal, hoy claramente no lo es, ¿no? Claro. Que eso es preocupante, y es preocupante que en general eso se termine o naturalizando o no importando demasiado. Parece que no importara demasiado, es decir, terminó sirviéndoles. Si lo utilizaron como una prueba de ensayo, ese video con esa fake news, les terminó resultando favorable, y no tuvo una actitud condenatoria de parte del electorado, por lo menos. Esa es la primera impresión que queda, ¿no? Sí, además ahora vas a ver cómo ese modelito va a ser copiado hasta el hartazgo, ¿no? Es decir, no solamente hay una normalización de ese aspecto de la mentira llevada para causar daño, porque no es la fake news inocente, digamos, no existe. Es una construcción comunicacional deliberada, utilizando la tecnología y utilizando el prejuicio de las personas como herramienta de comunicación. Porque ¿quién comparte una fake news sabiendo de antemano que puede ser falsa? Aquel que sabe que puede provocar un daño político. Y ese es el problema que tenemos hoy. El problema ya no es tanto de la sociedad, sino de estas dirigencias que creen que polarizando y llevando a la sociedad hasta el extremo tienen una ganancia política. Bueno, este es el modelo de la extrema derecha en Argentina y en otros lugares, ¿no? Que ahí es lo llamativo de la ausencia de respuesta de lo que no es extrema derecha, es decir, del resto del arco político, que no tiene hoy una capacidad de ponerse de acuerdo y enfrentar esta situación. Gustavo, muchísimas gracias por esta comunicación, ¿eh? Al contrario, fuerte abrazo. Un abrazo. Era Gustavo Córdoba, consultor y analista político, director de Suban Córdoba en comunicación con La Vuelta Completa. Somos Radio AM 530.